Buen día, Alberto. Querido, ¿cómo le va? Un placer estar aquí. Un placer compartir con toda la audiencia estas reflexiones que a pesar del tapaboca espero ser lo más claro posible en la articulación de las ideas que vamos a compartir, ¿verdad? Hay una sentencia, el otro día compartía, para ti va a ser un inmenso honor que una jueza en una sentencia puntual con todos estos temas de derechos humanos, haga referencias a un trabajo tuyo, a una investigación tuya, a una monografía, no sé cómo calificar, el fundamento para una causa que involucra a dos represores, a dos integrantes del aparato represivo. La jueza específicamente se detiene en una obra que tiene más de 30 años, ¿no? Sí, hijo, sí, es así. ¿Cuánto tiene ese libro ya? 34 años. Cumplió 34 años. Escucha, cumplió 34 años hace 2 días. Porque el día antes que naciera mi primer hijo, sí, ese día se presentó un ensayo titulado Derecho Internacional y Crímenes contra la Humanidad, en el cual fundamentábamos, antes de que se aprobara la ley de caducidad, cuando recién comenzaba a hablarse por parte del poder político o de algunos actores del poder político la posibilidad de amnistiar a los militares, después vamos a profundizar en ese tema, los fundamentos que, de acuerdo al avance del derecho hasta ese momento, año 1986, fundamentaban la obligatoriedad de juzgar los hechos que habían ocurrido como violaciones a los derechos humanos durante la dictadura y que los mismos calificaban, a la luz de la evolución normativa y jurisprudencial internacional de esa época, como crímenes de lesa humanidad, y que por lo tanto era ilegítimo dictar cualquier ley que impidiera su fundamento o recurrir a cualquier instrumento de impunidad. Y podemos comenzar estas reflexiones por allí, digamos. Creo totalmente, que puede ser un buen punto, un buen anclaje, ¿verdad? Nosotros sostenemos, y la evolución del derecho ha confirmado, que con la sanción de convenciones internacionales, de jurisprudencia internacional, que existen normas por encima de la jurisdicción de los estados, por encima de la soberanía de los estados, que son normas universales, generales, imperativas, inderogables, normas que se ubican en el vértice piramidal del ordenamiento jurídico internacional, que obligan a todos, que la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados califica como normas inderogables, que son aquellos principios que se llaman de jus cogens o de derechos de gentes, que se fueron generando con una base consuetudinaria de costumbre internacional, pero al mismo tiempo se han ido declarando en convenciones internacionales como reglas de convivencia ya preexistentes al momento en que esas convenciones internacionales se suscribían. Voy a poner un ejemplo. La Convención contra el Genocidio del año 51, ¿verdad? Está declarando que el genocidio es un crimen que debe ser juzgado siempre, pero cuando se consultó a la Corte Internacional de Justicia, al muy poco tiempo de sancionada esa convención, qué pasaba o qué ocurría con aquellos estados que no la habían firmado. Ustedes saben que los tratados internacionales obligan a los estados que lo firman, ¿verdad? Bueno, ¿qué ocurre con aquellos estados que en aquel momento no habían firmado la Convención contra el Genocidio, o que le habían hecho reservas, entre comillas, a la Convención contra el Genocidio al momento de firmarla? Se solicita una opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia, y la Corte Internacional de Justicia dictamina que son normas que no importa que los estados hayan firmado o no, para hacerlo en términos entendibles lo que estoy diciendo, ¿verdad?, que son normas obligatorias que obligan a todos los estados, hayan firmado o no. O sea, son principios que están por encima de la soberanía de los estados. Pongamos otro ejemplo. Si a alguien se le ocurriera restablecer
la esclavitud, o a alguien se le ocurría legitimar la trata de blancas o la trata de niños. Son normas que adolecen de una nulidad intrínseca, pues están prohibidas por el derecho. ¿A qué voy con esto? A que los estados no pueden hacer lo que quieran, que el derecho limita las opciones políticas de los gobernantes en todas partes del mundo. En aquel momento, en el año 86, a la salida de la dictadura, había comenzado a actuar la justicia. Ustedes recordarán, y los que no lo recuerdan, es importante tenerlo en cuenta, ¿verdad? Yo me voy a retrotraer un año antes del restablecimiento democrático. En el año 1984, y creo que fue en ese año, la concertación, se llamaba la concertación, o sea, el acuerdo de todos los partidos políticos, expresamente había acordado la importancia y la obligación de llegar a la verdad y de aplicar justicia en relación con los crímenes o violaciones a los derechos humanos ocurridos durante la dictadura militar. Eso está firmado por todos los partidos políticos. Año 84. Se restablece la democracia en el año 85, asume el 1 de marzo del 85 el doctor Sanguinetti como presidente de la República. El 15 de febrero habían comenzado a funcionar el Parlamento Democrático, y al poco tiempo comienza a actuar la justicia porque se presentan denuncias por violaciones a los derechos humanos. ¿Qué ocurrió? En primer lugar, las defensas de los militares plantearon lo que eran, entre comillas, chicanas jurídicas, por ejemplo, sosteniendo que debían ser juzgados por la justicia militar y no por la justicia civil. Esas contiendas de competencia fueron resueltas. La Suprema Corte de Justicia de aquella época resolvió que debía avanzarse por la justicia civil, y comienzan al poco tiempo las citaciones a los militares para que comparezcan a los juzgados. Y allí se produce un primer punto clave de inflexión en lo que luego fue la impunidad durante décadas, que es el desacato institucional por parte de las Fuerzas Armadas, guardando las citaciones que recibían los militares para comparecer en el juzgado en una caja fuerte, y así se dijo, para que no las recibiera, negándose a comparecer ante los juzgados, y allí se presionó al poder político. Y el poder político, en lugar de aplicar el derecho como se debía aplicar, cede y dicta la ley de caducidad. Sanciona en el Parlamento, no con unanimidades, la ley de caducidad, que impidió juzgar durante décadas. Antes de que se sancionara esa ley, cuando comenzaba el ruido, los rumores de que no iban a ser juzgados, planteamos esa tesis jurídica por el cual, por el grado de civilización que había alcanzado la humanidad a esa fecha, 1986, los crímenes que se habían cometido por la dictadura militar eran crímenes de lesa humanidad, eran imprescriptibles, no admitían asilo, no admitían refugio, no admitían ningún eximente de responsabilidad basado en la obediencia debida, y esto se anclaba en normas que se habían generado a partir del juicio de Nuremberg, ¿verdad? Principios incluso recogidos por Naciones Unidas a nivel general. Comienza entonces un proceso de impunidad en función de la ley de caducidad, y el Poder Judicial queda encorsetado, queda impedido, queda impotente. Allí, de alguna manera, se violó, y por algo luego la ley de caducidad fue declarada inconstitucional, la separación de poderes. La ley de caducidad lo que establecía era que antes de juzgar un caso, antes de investigar el caso, ojo, ¿no?, se debía consultar al Poder Ejecutivo si el caso estaba o no incluido en ese paraguas de la impunidad. Por supuesto que durante las primeras décadas, hasta el año 2005,
hasta que llega el gobierno, el Frente Amplio, las respuestas del Poder Ejecutivo fueron que todos los casos estaban amparados en la ley de caducidad. O sea, no se pudo investigar, no se pudo juzgar, y cuando, a pesar de las ventanitas de la ley de caducidad, se avanzaba, inmediatamente se cerraban las puertas. E incluso esa impotencia del Poder Judicial, de alguna manera también quedó marcada en la historia con una actitud de la Suprema Corte de Justicia a través de esas décadas que no era la más adecuada para defender su autonomía institucional y la aplicación del derecho como nosotros lo entendíamos. Ustedes recuerden, y los que no lo recuerdan es bueno tenerlo presente, porque nosotros hablamos de la necesidad de juzgar, pero muchas veces en tribunales o las posturas de tribunales, y aquí voy a hablar específicamente de la Suprema Corte de Justicia, sostuvo tesis conservadoras, tesis retrógradas, que impidieron el juzgamiento. Vamos a recordar un par de episodios. Por ejemplo, hubo jueces que ordenaron excavar en cuarteles, y esos jueces fueron inmediatamente removidos. Por ejemplo, yo recuerdo, que creo que fue en el año 1996 o 1997, cuando tanto el doctor, por un lado, Alberto Reyes, como por otro lado el doctor Recarey, tomando una suplencia, ordena excavar, y el juez titular se reintegra rápidamente la suplencia para dar marcha atrás a las órdenes del juez que había dispuesto a excavar. Recordemos, por ejemplo, un exhorto que vino de la justicia argentina pidiendo la extradición de Gavazo, Cordero, en el año 2004, 2003 debe haber sido eso. Y el Poder Ejecutivo lo rechazó por una cuestión de orden público. Ni siquiera intervino la Suprema Corte de Justicia, y cuando YELSUR se presenta ante la Suprema Corte de Justicia diciendo, bueno, pero la Suprema Corte de Justicia legitimó esa posición. El hecho de haber incluido, por ejemplo, en la ley de caducidad o haber considerado prescripto aquella denuncia contra Bordaberry por atentado a la Constitución, como decía mi amigo Guillermo Waxman, a quien excelente periodista y recordado periodista, el delito más claro que se cometió durante el periodo de la dictadura fue precisamente atentado a la Constitución. O sea, ¿por qué recuerdo esto? Porque es importante contextualizar lo que fue, por un lado, la interferencia del Poder Ejecutivo y del Poder Político en la actuación del Poder Judicial, y por otro lado también la actuación del Poder Judicial, especialmente de la Suprema Corte de Justicia en ese periodo posterior al restablecimiento democrático. Porque ¿qué ocurre? Cuando un caso se plantea ante la justicia, es la justicia la que debe definir la aplicación del derecho, en base a las distintas teorías jurídicas, en base a las distintas doctrinas jurídicas, en base a las distintas escuelas jurídicas, la que debe aplicar la ley. Entonces, lo primero es que la justicia puede intervenir. Luego vienen los debates jurídicos en la justicia. Esos debates jurídicos pueden ser de acuerdo a lo que uno piensa o no, pero el debate se tiene que dar con todas las instancias de garantías para todas las partes, en lo que es un poder independiente del Estado. Y lo que ocurrió es que hasta el 2005 no hubo justicia, ni intervención de la justicia, cuando nosotros sostenemos, y hemos sostenido desde aquella época, que no se podía impedir el acceso a la justicia y que estos crímenes eran de juzgamiento necesarios y obligatorios. Allí está ese ensayo del año 86 que fundamenta esa tesis. Fíjense que a tal punto es fundamental la intervención autónoma de la justicia para estos casos y para todos los casos, que la justicia es la que aplica el derecho. La justicia es cuando no pueden ponerse de acuerdo dos personas para solucionar un conflicto de vida, un conflicto social. Es la justicia, van a la justicia, cuando no lo pueden resolver amigablemente. Si alguien viola la ley,
la ley penal, ¿vale? Interviene la justicia. Y la justicia, ya desde mediados del siglo XVIII, con la ciudad de Montesquieu, para funcionar en forma independiente en una institucionalidad de república, tiene que ser un poder independiente. Independiente del poder ejecutivo y del poder legislativo. Artigas en las instrucciones del año 13 así lo sostenía. Pero la justicia siempre fue muchas veces relegada. Si habrá relegamiento de la justicia en el Uruguay, no solamente con el tema de ley de caducidad, sino vamos al Uruguay en sus orígenes constitucionales. La Constitución del 30 plantea la justicia como un poder independiente, y sin embargo en realidad la Suprema Corte, Alta Corte de Justicia en aquel momento comenzó a funcionar 70 años después. Quiere decir, es un pilar de la República la justicia, de la institucionalidad democrática la justicia. Y el derecho no se agota exclusivamente en lo que es el derecho interno. ¿Por qué hacíamos referencia a esas normas internacionales que hablábamos al comienzo de la reflexión? Porque el derecho no termina ni siquiera con nuestra Constitución. Es más, la propia Constitución de la República tiene lo que yo he llamado normas ventana, entre comillas, que permiten la aplicación directa de las normas de derecho internacional. Imagínense esa pirámide que hablábamos al comienzo, no termina en la Constitución, termina en los principios esenciales de derecho y en el derecho internacional. Mire, voy a citar dos normas. Por favor. Hay un artículo que es el artículo 72 de la Constitución, que establece expresamente que se consideran derechos humanos con protección constitucional los derechos inherentes a la persona humana y a la forma republicana de gobierno, aunque derivan de la forma republicana de gobierno, que son inherentes a la persona humana, aunque no estén expresamente escritos en la Constitución. Si uno busca, ¿dónde está en la Constitución el derecho a la verdad? El derecho a la verdad es un derecho humano con rango internacional por encima de la disponibilidad de los Estados. Llegar a la verdad de lo ocurrido en violaciones a los derechos humanos. El derecho a la protección internacional en materia de derechos humanos son derechos inherentes a la personalidad humana, son derechos inherentes a la forma republicana de gobierno, dejar actuar a la justicia, y por lo tanto tienen rango constitucional. Los tratados de derechos humanos ingresan con rango constitucional. Pero hay otro artículo de la Constitución, que es el 239, que obliga al Estado y al Poder Judicial a juzgar los crímenes contra el derecho de gentes. Es un artículo muchas veces que lo conversábamos con el doctor Alberto Pérez Pérez, quien prologó aquel ensayo en el año 86. Y decíamos, es un artículo olvidado, porque obliga a juzgar crímenes contra el derecho de gentes. ¿Qué quise decir? Que estamos obligados a juzgar los crímenes de lesa humanidad. La Constitución lo mandata. Discutir si hay crímenes, si los crímenes durante la dictadura califican o no como crímenes de lesa humanidad, es una discusión que se debe dar en tribunales. Y ahora vamos a hacer referencia después a eso, como ocurre con esta sentencia que recoge esa tesis y otras no. Frente a esta escuela que venimos sosteniendo, hay otras escuelas que dicen que no, que son prescriptibles. Eso lo tiene que resolver la justicia. Lo que no puede hacer el poder político, ni el poder ejecutivo, ni el poder legislativo, es impedir la intervención de la justicia en estos crímenes. No lo puede hacer. ¿A qué voy? Que todo ese marco normativo, que durante décadas se fue afianzando, que fue evolucionando y que se fue confirmando hacia la escuela jurídica que venimos propugnando, que son crímenes de lesa humanidad, que a nivel internacional ya no hay discusión del punto de vista de la academia, ni de los tribunales internacionales, que las gravísimas violaciones a los derechos humanos ocurridas en las dictaduras latinoamericanas, cuando tienen las características de sistematicidad contra la población civil, califican como crímenes imprescriptibles de juzgamiento obligatorio y necesario, que son crímenes de lesa humanidad
y que las convenciones internacionales lo que hicieron fue declarar punibles conductas que ya eran punibles. Todos sabemos que torturar es un delito, se le llame tortura o no, y que en la época que ocurrieron los hechos eran delitos, y violar mujeres lo mismo, y asesinar personas lo mismo, y desaparecer personas igual. Del punto de vista incluso jurídico de lo que se habla, no se puede aplicar la ley penal para atrás, y esos crímenes se tipificaron en el Uruguay en 2006-2000, ¿verdad? Con la ley 18.026, que tuvimos el honor de ser los redactores del proyecto y los autores de la ley. Se tipificaron en esa época, pero ya estaban tipificados antes a nivel del derecho internacional. Especialmente para el derecho internacional, lo que importa en relación al principio de retroactividad penal y en lo que se llama el principio de legalidad, es que la conducta esté considerada delito por el derecho al momento que ocurrieron los hechos, por el derecho, lo repito, y el derecho no se agota en los códigos penales. El derecho no es solo el derecho nacional, el derecho interno, el derecho formal, las leyes. El derecho es también el derecho internacional, las normas de protección internacional de derechos humanos que integran el derecho. A tal punto ha sido la evolución del derecho desde que escribimos ese ensayo hasta ahora, que la propia Subcorte Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado en fallos respecto de países latinoamericanos que la desaparición forzada, por ejemplo, es un crimen de juzgamiento obligatorio con las características de crimen de lesa humanidad. Ha obligado a los estados a investigar, ha condenado a los estados a investigar, como ocurrió con el Uruguay. Pues nosotros hablamos del fallo Hellman, ¿verdad?, que obliga al Estado a investigar. En el mismo año 85, cuando se restablece la democracia, se aprueba la Convención Interamericana de Derechos Humanos, se acepta la jurisdicción de los organismos de protección internacional, y el Estado está obligado a respetar los fallos, y el Uruguay fue condenado a investigar las violaciones a los derechos humanos y juzgarlas, determinar las responsabilidades penales. O sea, son temas que hoy por hoy no admiten otra lectura. Pero si voy atrás, en el año 92, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no la Corte, ya condenó al Uruguay y obligó al Uruguay a investigar y a determinar responsabilidades penales. Y fue como el Uruguay no cumplió, el caso fue llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son dos instancias distintas. Para que ustedes lo tengan, para la Corte Interamericana de Derechos Humanos solamente puede ser juzgado un Estado si lo denuncia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o otro Estado. Y el Uruguay fue demandado y fue condenado. ¿Por qué? Vamos cerrando esta primera parte, ¿verdad? El derecho internacional obliga al juzgamiento de estas conductas. El derecho no se agota en el derecho interno. El derecho está integrado por principios que están por encima de la soberanía de los estados, y el derecho obliga, como Estado de Derecho, como institución que nos dimos una forma enmarcada en el derecho, estamos obligados a respetarlo. Cuando viste la sentencia y todos los tramos que habían tomado de tu trabajo, ¿cómo, en lo personal, cuál fue la primera sensación que te generó? Es difícil, ¿no? Porque me imagino. Es difícil porque uno pensaba, por un lado, fue una ambivalencia. Ese trabajo, como fue escrito, yo aspiraba, y lo digo en el trabajo, y lo mismo lo decía Alberto Pérez Pérez en su prólogo, ¿no?, que contribuya a que se aplique el derecho, o sea, para prevenir que este tipo de crímenes no vuelvan a ocurrir, ¿verdad?, se debe juzgar en forma necesaria. Eso lo decíamos, lo escribíamos en aquel momento. Ver escrito como fundamento una sentencia ese trabajo, como lo vi en otras, 30 y pico años después, quiere decir que costó incorporar esa corriente cultural contra la impunidad. O sea, al poco tiempo de haber escrito ese trabajo, o al mismo tiempo, yo recuerdo haber sostenido también la tesis: la ciencia jurídica limita las opciones políticas.
Eso hay que tenerlo presente. No se puede hacer lo que se quiera. El gobernante no puede hacer lo que se quiera. El derecho limita las funciones políticas. El derecho en estos casos impide amnistías, indultos, gracias. Lo impide. No sé en qué idioma poder decirlo. No impide. El gobernante no puede hacer lo que quiera. Bueno, y aquí vamos a las propuestas que están en este momento. Que a mí me parece importante comenzar por ubicando el tema, ubicar el contexto, porque lo que se está proponiendo, y podemos hacer dos lecturas, no sé el tiempo que vamos a tener, pero dos lecturas, una jurídica y otra política, pero comencemos por lo que implican en sí mismos. Son discursos ultranacionalistas, ultraderechistas, que van contra el Estado de Derecho y que van contra la institucionalidad republicana. Quiero ser clarito en esto. Va contra el Estado de Derecho porque, como vimos en la reflexión previa, el Estado de Derecho es nuestra institucionalidad enmarcada en el derecho, y el derecho está integrado por el derecho nacional y el derecho internacional. Los elementos y los instrumentos de protección internacional de derechos humanos forman parte del derecho. Entonces no puede proponerse desconocer las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No puede, o no es legítimo. ¿Qué habría que hacer para eso? Uruguay debería retirarse de todos los organismos internacionales, ¿te das cuenta? Bipolar. Es una propuesta, por eso digo, una propuesta ultranacionalista, ultraderechista, que es de franco y absoluto rechazo, y que debe ser de franco, absoluto y frontal rechazo de todo el sistema político. Eso quiere ser claro. Una visión de acuerdo al derecho. Pero además atenta contra la institucionalidad republicana, porque la república se sustenta en la separación de poderes. Y el discurso, porque ojo, integremos el discurso del senador Manini con la propuesta de reincorporar la ley de caducidad. El discurso es un discurso de agresión directa al Poder Judicial, directo al sistema judicial, de agravio a la justicia, a los jueces, a los fiscales. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un desconocimiento absoluto del principio de separación de poderes. Por eso creo atenta contra la institucionalidad republicana. Y lo que vamos a ubicarlo también del punto de vista político. Y hay un elemento de coyuntura que no lo podemos dejar de lado. El senador Manini fue objeto, y está siendo objeto, de un pedido de procesamiento por un delito que supuestamente cometió. Digo supuestamente porque ahora el término es apariencia delictiva, hechos con apariencia delictiva, por el cual un fiscal solicitó, el doctor Morosoli, solicita el procesamiento, la formalización por un delito grave, como es ocultar un hecho y no dar información al presidente de la República de un hecho, o no hacer la denuncia correspondiente a lo que surgió en las actuaciones de un tribunal de honor respecto a violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura. Se pide la formalización antes de que asumiera como senador. Luego, amparado en los fueros, comienza este discurso de agresión al Poder Judicial, un discurso de agresión que al mismo tiempo coincide con el momento en que el propio Senado debe votar o no, si le levanta los fueros o no, para que comparezca o no ante la justicia. Ubiquemos. Entonces, es una presión indebida contra el sistema judicial. Por otra parte, tengo que recordar que el senador Manini en su momento dijo que no se iban parar a los fueros, que es lo que corresponde desde el punto de vista ético. Ahora no solamente no renuncia a los fueros, sino que desde los fueros, amparado en sus fueros, comienza a instalar un relato, peligrosísimo relato, de agresión al Poder Judicial, de ultranacionalismo, relato que va acompasado con un proyecto de ley para pretender restaurar la ley de caducidad. Lo que ya dijimos es ilegítimo de todo punto de vista, y aspiramos a que sea
de rechazo absoluto por parte del sistema político. Es inviable para el Uruguay, es inviable para nuestra convivencia que se vuelva a conversar lo que se estaba conversando en el año 86, 85. Hicimos referencia en su momento a aquellas presiones del poder militar para no comparecer ante la justicia, ¿verdad? Tengo que 30 y pico de años después vuelve a ocurrir. Lo que está demostrando, lo que está comprobando, que la opción política de la ley de caducidad fue una opción equivocadísima. Cuando hay un crimen, se tiene que juzgar. Cuando hay un delito, se tiene que juzgar. No se necesita ser abogado, juez. No se necesita conocer de derecho ni ser un especialista en derecho para darse cuenta de que, bueno, si algo está mal, está mal. Si matar está mal, torturar está mal, violar está mal, desaparecer gente está mal, y son delitos, tienen que tener la justicia. Son opciones, cualquier opción política contra esto, ¿verdad? Violenta yo diría el bien común, violenta el sentido lógico de cómo deberían ser la aplicación de las pautas esenciales de convivencia. A mí me resulta tan claro, pero además la evolución del derecho lo ha confirmado. Es así. Volver a plantear ahora que no se juzguen determinados crímenes es una aberración. En paralelo, y esto debemos tenerlo presente también, la discusión sobre la prescripción o no prescripción de los crímenes por el tiempo transcurrido es un tema que debe ser resuelto por los tribunales y en las sucesivas instancias que se dan en el juicio. Nosotros hemos estado siempre propugnando la tesis de que estos crímenes no prescriben por su naturaleza, no por que durante un tiempo no se hayan podido juzgar, no, por su naturaleza son crímenes imprescriptibles de juzgamiento obligatorio cualquiera sea el tiempo que se hayan cometido. Se nos dice, bueno, pero esa norma de prescripción no estaba en nuestro derecho en esa época. La respuesta es, sí estaba, porque estaba en el derecho internacional que declaraba que este tipo de crímenes eran imprescriptibles. Y por lo tanto, el juzgamiento es necesario y obligatorio. Pero las cuestiones en relación, la resolución de cada caso en relación a la prescripción no es algo que le corresponda hacerlo al Poder Ejecutivo, no es algo que le corresponda hacerlo al Poder Legislativo, sino que corresponde al Poder Judicial. Pero eso implica ontológicamente, en esencia, que el Poder Judicial actúe. Si se dicta una ley que dice restauro la pretensión punitiva del Estado, ¿verdad? O restauro la caducidad de la pretensión punitiva del Estado. Pues a esta altura son tantos los términos que se le ha visto, que se ha hecho esa sopa de palabras para generar impunidad, ¿verdad? Que hasta uno a veces se confunde. Es imposible legitimar una propuesta de esa naturaleza. Absolutamente imposible, absolutamente inviable, contraria al derecho. La ley de caducidad, hemos sostenido que nació con un vicio intrínseco de nulidad, y lo que hubiera correspondido sería su nulidad, no como ocurrió su derogación. Pero derogada la ley de caducidad, restablecida la posibilidad de que el Estado uruguayo pudiera juzgar y perseguir, obligado a hacerlo además por una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pensar en una vuelta a la impunidad, a un restablecimiento de la caducidad, es contrario a los instrumentos internacionales que Uruguay suscribió,
lo entiendo además contrario a la Constitución de la República, porque está violando el acceso a la justicia. Por lo tanto, la propuesta legislativa del senador Manini de Cabildo Abierto, desde el punto de vista jurídico, va contra normas de derecho internacional, va contra normas de derecho que el Estado no puede violar, porque implicaría ingresar en una especie de oscurantismo o edad media jurídica, ¿verdad? Contrario a lo que ha sido durante décadas el avance de nuestra cultura jurídica y de nuestra institucionalidad democrática y republicana. Y desde el punto de vista político es una propuesta que, alentada por ese discurso ultranacionalista, tenemos que verla en perspectiva. Es una propuesta que no contribuye a una convivencia democrática, pacífica, enmarcada en el derecho, porque son propuestas, todas las propuestas ultranacionalistas generan muchas veces esa intolerancia y uno nunca sabe cómo termina. Hace poco estaba leyendo una obra, un ensayo sobre la Primera Guerra Mundial, el del profesor de Historia Moderna de la Universidad de Cambridge, Christopher Clark, que se llama Sonámbulos, una obra recomendable. Y el propio título nos está indicando cómo fue que se desencadenó esa gran guerra, sonámbulos. Como que todos los actores actuaban sin ser conscientes del escenario que iba a venir. Y eso fue llevando irremediablemente a una situación que después se preguntaba, ¿cómo fue que llegamos a esto? Yo creo que nuestra sociedad lo que no puede hacer es actuar como sonámbulos. Tenemos que ser protagonistas con una actitud de frontal rechazo a este tipo de propuestas. Una mañana muy especial, una mañana muy particular, una mañana para la reflexión. Le voy a pedir un último comentario al doctor Óscar López Goldaracena, porque hablaba de la proyección política. Hace un rato, porque yo tengo toda la presunción, y así lo planteé también en buscadores y en las redes, la próxima elección nacional, el general Manini Ríos va a ser una opción de gobierno. Y todo esto que está pasando también es parte de esa siembra. Hace un rato compartía una información que tomo del diario La República. Agrupación Colorada se fue del partido y apoyará a Manini Ríos. La agrupación Rumbo Próspero, que dirige Fernando Cataldi, sobrino del histórico dirigente Washington Cataldi, renunció al Partido Colorado para incorporarse a Cabildo Abierto en apoyo al senador Guido Manini Ríos. Donde quiera que estés y con quien estés, el WhatsApp 094 98 14 10 son nuestras voces y nuestros oídos. Donde quiera que estés y con quien estés, el WhatsApp 094 98 14 10 son nuestras voces y nuestros oídos. En Canelones, de peaje a peaje, el teléfono de su seguridad, 4372-7550. Sistemas de alarmas y vigilancia por monitoreo. Segura Observa. Viaje tranquilo, duerma tranquilo, proteja su hogar y negocio. Siéntase protegido y seguro. Su seguridad en la costa. Confíela a Segura Observa. 4372-7550. Donde quiera que estés y con quien estés, el WhatsApp 094 98 14 10 son nuestras voces y nuestros oídos. Y eran muchos los pez para mantener. No había... Y estamos redondeando esta charla, esta reflexión en voz alta, el doctor Óscar López Goldaracena,
sentencias que acaban de pronunciarse en la justicia que tienen que ver con procesamientos de integrantes del aparato represivo. El fundamento tienen que ver con un libro, con una investigación, con una ponencia que 34 años atrás editara, lo escribió un poquito antes todavía, quien nos acompaña aquí esta mañana. Excelente, estamos escuchando. Si esto es puntuación, un excelente, no sé qué, dedos para arriba, estuvo en el 10 en el programa La Tarde, excelente, excelentísimo, la palabra excelente, lo estoy escuchando, excelente como siempre. Realmente, una mañana muy especial, muy particular. Le pido una última reflexión al doctor López. Agradecer profundamente las valoraciones de los oyentes, a uno le da mucha fuerza para continuar convencido en el acierto o en el error, pero siempre tratando de aportar para el bien común. Creo que de eso se trata el trabajo ciudadano, ¿verdad? Tú me pedías una reflexión ya marcada en lo político. Yo voy a ser muy breve, Alberto, porque creo que igual daría para más, pero creo que me gustaría compartir con los oyentes uno de los temas que pienso. Yo creo que en este momento que el general Manini lo que está haciendo es amparándose los martes y los jueves, las medias horas previas del Senado, en sus fueros para medir, de alguna manera, entre comillas, hasta dónde puede ir en relación con su discurso. Está midiendo al Poder Ejecutivo, al Presidente de la República, a sus socios de coalición, a ver hasta dónde puede ir. He leído en estos últimos días que hasta referentes del Partido Nacional, del herrerismo, como de Posadas, como Gonzalo Aguirre, han salido a cuestionar, a criticar esta actitud, pero no así el Presidente de la República. Sí, eso es un elemento para tener presente, porque se va en la línea de lo que tú de alguna manera anunciabas o de alguna manera dejabas picando, digamos, o venía una coyuntura real, o sea, sectores que se están aglutinando en esa ultraderecha, en la figura de Manini. Creo que también apunta a un desgaste del sistema político para generar una opción, entre comillas, tipo Bolsonaro. Y frente a eso todo el sistema político tendría que reaccionar. Si yo insisto en una concepción de los politicólogos, pero que es una concepción que uno ha incorporado, ¿verdad?, en otros países, en la Europa, cuando surgieron y surgen opciones de ultraderecha, no se hace gobierno con ellas. Se le aplica una especie de cordón sanitario, de barrera sanitaria, ¿verdad?, para que no se contamine, no se expanda, lo digo yo, el virus de esa ideología. Yo creo que va a ser un desafío para los próximos años, para las próximas instancias, la reacción del sistema político frente a estas posturas, con además un escenario muy particular: integra el gobierno. Y eso lo tenemos que tener claro. No he mencionado ni una sola vez a la fuerza política a la que me honro pertenecer, que es el Frente Amplio, ¿verdad? Porque hay temas que están por encima de lo partidario, encima de lo político partidario. Hay temas que hacen a la institucionalidad, a la república, a la democracia, al Estado de Derecho. Pero es un desafío para la izquierda, la autocrítica de por qué incluso llegamos a esta instancia en relación con la ley de caducidad, ¿verdad? Y yo también voy a dejar un centro picante. A ver. En su momento se planteó reformar la Constitución para que no se hablara más de este tema, y hubo sectores del Frente Amplio que nos consta no acompasaron como se debían haber acompasado, y no se estaría hablando de este tema. La autocrítica es importante en relación con el pasado, pero es fundamental para generar hacia el futuro un frente común, ideológico común, para no perder el convencimiento de que la defensa del Estado de Derecho pasa por tener no solo convicciones claras, sino una praxis política que sea coherente con esas pautas.
Buen día, Alberto. Un saludo muy especial para el doctor Goldaracena. Es un placer escucharlo por lo claro que es. Beso, Susana. Buen día con ustedes. Gracias por contactarnos con Goldaracena. Muchas gracias, muy claro y compartible. Por favor, repetir nombre del libro recomendado, dice Esmeralda. No lo nombramos al libro. O sea que ya aprovechamos lo que dice Esmeralda. Mire, fue reeditado en varias ocasiones, actualizado. Fue editado por la Fundación de Cultura Universitaria. Sí. La última edición creo que es del año 2008. Se llama Derecho Internacional y Crímenes contra la Humanidad. La edición original fue de la Asociación Americana de Juristas y la Fundación de Cultura, y luego hubo una edición y actualización editada por Serpaj. O sea, fue un libro que fue generando, sí, lo que fui haciendo fue actualizando con material jurisprudencial, pero manteniendo la edición original tal cual fue presentada en el año 86. Alberto, si me permitís, antes de finalizar, este es un tema personal, pero quiero mandar un abrazo fraternal muy grande a mi hija, a Rocío. ¿Cómo no? Y ya volveremos a abrazarnos, como dicen los españoles. Vuelvo a agradecerte especialmente. Sé que está saliendo muy poco por situación especial, particular, de tu entorno familiar, esto del coronavirus, que hayas querido esta mañana especialmente estar en vivo, tapaboca, también en la charla con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ustedes, un abrazo fraternal a todos. Esta es nuestra gente, esto es Uruguay, gente, esto es La Rueda de Amareando.